soy Cristina Paredes y te doy la bienvenida a Código Social, un podcast colaborativo de Shift4Change y Efecto Colibri, financiado por AECI. En Shift4Change unimos la innovación social, la tecnología más disruptiva y las alianzas para trabajar por la justicia social. Esta iniciativa es un espacio donde exploramos cómo la tecnología se convierte en aliada del cambio social. A través de experiencias reales, conoceremos proyectos que están transformando comunidades, desde el diseño centrado en las personas hasta la comunicación, la política pública y las alianzas estratégicas. Al podcast de hoy, en el que vamos a explorar el valor de las alianzas estratégicas como ingrediente clave en la innovación social y tecnológica. Le hemos puesto un título muy original: Colaboración y alianzas para la innovación social. Bueno, me presento, soy Blanca Pérez, directora de Shift4Change, y hoy tengo el privilegio de moderar este espacio en el que nos van a acompañar otras organizaciones como Ayuda en Acción y Turistex. Antes de presentar a nuestras invitadas y a nuestro invitado, sí que me gustaría hacer un rápido recorrido sobre el concepto de alianzas y cómo este enfoque ha ido cambiando, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Es verdad que, bueno, ya desde hace bastantes años, ya diría por lo menos un par de décadas, se viene hablando muchísimo de alianzas, ¿no? Y el propio enfoque desde el que se trabajan las alianzas también ha evolucionado muchísimo, ¿no? Inicialmente, sobre todo en el ámbito de la cooperación internacional, pues se empezó a hablar mucho de alianzas público-privadas, ¿no? Casi se entendía una cooperación o una coordinación entre el ámbito público y el ámbito privado, en el que las empresas dotaban de recursos económicos principalmente para ampliar el alcance de determinadas políticas públicas, ¿no? O para facilitar, dentro del marco de determinados proyectos, la dotación de infraestructuras y de servicios básicos. Luego se fue evidenciando, ya un poco con el paso de los años, que los problemas sociales y ambientales a los que nos enfrentamos requerían no solamente de capital o de recursos financieros, ¿no?, sino también de legitimidad, de conocimiento técnico y sobre todo de arraigo comunitario. Y esto abrió ya una puerta hacia un entendimiento de las alianzas como, bueno, hacia modelos más amplios, ¿no? Empieza a aparecer el concepto de alianza multiactor, que integra no solamente a los gobiernos y a las empresas, sino a otro tipo de organizaciones de la sociedad civil, ¿no?, como puede ser academia, organismos internacionales, las propias comunidades locales. Empieza a entenderse la alianza como esa articulación de capacidades diversas, ¿no? Pues la innovación desde las empresas, el conocimiento desde la academia, la legitimidad y la cercanía desde la sociedad civil. Ya, si os fijáis, empezamos a hablar de procesos o de conceptos que trascienden la mera colaboración para empezar a hablar de cocreación, ¿no?, desde los distintos prismas que aportan las distintas organizaciones. También, pasado eso, se empieza a entender que las alianzas no tienen por qué ser exclusivamente desde instituciones o desde organizaciones, sino que las propias personas, las propias comunidades, pueden ser una parte fundamental y activa de esas alianzas. Y ya se empieza a hablar de alianzas multiactor y personas. Y esto, si os fijáis, es muy interesante, ¿no?, porque resuelve dos aspectos. Por un lado, la legitimidad social, de la que veníamos hablando, y de las comunidades, pero es que además, al invitar a una participación más activa de las personas y de las comunidades, también está consiguiendo que las soluciones co-creadas también estén mucho más adaptadas para las personas y colectivos a los que está dirigido, y donde las personas realmente se ponen en el centro de esas soluciones, ¿no? Luego ya, indudablemente, todo el marco de los objetivos de los ODS y de la Agenda 2030 le dio un impulso definitivo a las alianzas y pone en valor el concepto alianza, porque además le dota de alguna manera de infraestructura social, ¿no? Ya no solamente es un reconocimiento de que la innovación o los retos complejos a los que nos enfrentamos necesita de colaboraciones intersectoriales, sino que además de alguna manera le dota de una infraestructura, ¿no? Y ya la última vuelta de tuerca, que es quizá el momento en el que nos encontramos ahora, es empezar a hablar de ecosistemas colaborativos, ¿no? Ya no es una alianza en el marco de un proyecto o de un momento puntual, sino que entendemos las alianzas como procesos mucho más largos que nos ayudan a todo lo que es el empuje de la innovación social o de la resolución, en definitiva, de los retos tan complejos a los que nos estamos enfrentando, ¿no?
Y esto, que seguro que a uno de nuestros invitados, a Jaime, que ahora le presento, le va a encantar, a través de la innovación abierta y social, pues también le va dotando de metodologías, ¿no? Para que estas alianzas también tengan mecanismos más activos de colaboración y de co-creación dentro de estos espacios que se generan, ¿no? Y esta evolución de lo que han sido las alianzas en los últimos años es que es una evolución maravillosa y necesaria, pero también es verdad que nos enfrenta a retos mucho más complejos dentro de lo que es la gestión de una alianza, ¿no? Porque de alguna manera se vuelve un concepto mucho más líquido, ahora que está muy de moda también el término líquido, ¿no? Bueno, pues para hablar de todo esto, contamos hoy con 3 invitados de excepción, maravillosos. Una es Rocío Rojas, que es CEO de Turistec. Contamos también con Jaime Díaz, que es director de Innovación y Alianzas con Impacto en la Fundación Ayuda en Acción. Y contamos con nuestra compañera Steffi Rojas, que es coordinadora de Seek for Change en Perú. Vamos a empezar, ahora si queréis vosotros, vais hablando un poquito más de vosotros y de vuestras organizaciones, pero a mí me gustaría empezar con una ronda muy rápida en la que digáis en solo una palabra o como mucho en una frase rápida qué idea os viene a la cabeza cuando hablamos de alianzas, ¿vale? Entonces, venga, si queréis, Rocío, empezamos contigo, luego Jaime y luego Estefi. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación, Blanca, al equipo de Seek for Change. Igualmente un gusto compartir este espacio con Jaime. Yo soy directora fundadora de Turistec. Actualmente, de acuerdo a lo que conlleva el día de hoy el tema de las alianzas, creo que todo nuestro trayecto desde que hemos iniciado el desarrollo de Turistec se ha visto fortalecido de acuerdo a las alianzas estratégicas que ha venido desarrollando. Entonces, creo que es todo un proceso desde el entorno colaborativo, participativo, el fortalecimiento de estas alianzas. Creo que la primera idea que se me viene a la mente es los valores institucionales y corporativos también, ¿no? Y esos valores en común para alcanzar un objetivo, una visión en común de impacto. Creo que eso es clave y bueno, creo que vamos a continuar hablando sobre estos valores más adelante. Gracias. Venga, ya tenemos valores institucionales y colaborativos. Jaime, Estefi. Pues me lanzo muy rápido, perdona, Steffi. A mí lo primero que me ha venido a la cabeza nada más oírlo es necesarias. ¿Vale? Me quedo con esa palabra para ponerla ahí. ¿Cómo están? Buen día. Bueno, yo me optaría por una frase, ¿no? Que creo que una de las herramientas más poderosas en un mundo tan volátil, tan incierto, tan complejo y tan ambiguo es generar alianzas, ¿no? Y al tema de alianzas le sumaría consensos, ¿no? Porque tanta heterogeneidad en la forma de pensar y crear el desarrollo, formas de generar un buen vivir, hacen necesario eso, ¿no? Generar alianzas donde incluso no hay probabilidades y en ellas también consensos. Qué difícil es limitar las alianzas a una sola idea, a una sola palabra, ¿verdad? Pues quizá, Rocío, si quieres empezamos por ti, que has dado ya una pequeña pincelada de cómo consideráis desde Turistec las alianzas, pero si quieres profundizar un poquito más en cómo las entendéis, en cómo las promovéis. Sí, empezamos por ti y ahí, Jaime, Estefi, lo que queráis ir añadiendo, le vais añadiendo. Claro, genial. Creo que un tanto mi perspectiva viene desde nuestro rol como organización de segunda base, ¿no? Ese rol de articular esos procesos y necesidades de las comunidades de base con la cooperación internacional, organismos de la cooperación, ¿no? Que también en un momento o constantemente necesitamos ese grado de escucha, de ir fortaleciendo ese grado de empatía y escucha profunda para entender estas necesidades que se dan en estos entornos. Entonces, creo que lo primero es entender que esta alianza multiactor
¿no? Que es sumamente clave para que todos los actores del ecosistema podamos alcanzar ese grado de impacto que buscamos en común, sea una constante. Creo que es necesario que a partir de esta alianza multiactor se desarrolle un plan, haya una previa planificación estratégica sobre lo que se desea alcanzar y quienes se identifican igualmente como organizaciones aliadas, ¿no? Nuevamente hay que tener una clara visión en común sobre esta estrategia de quienes se alinean, ¿no? Nuevamente las palabras valores organizacionales es muy importante en este aspecto. Nosotros desde un comienzo y también con bastante ayuda de una organización que nos apoyó en el tema de coaching y todo para el tema organizacional, porque a veces las necesidades suman y son variadas en el contexto territorial, pero necesitamos cada una de las organizaciones entender y ponernos en común de acuerdo a cuáles son esos objetivos o esa visión en común, ¿no? Para alcanzar ese impacto. Entonces, sumamente importante desarrollar un plan, ¿no? Que podamos todos trabajar sobre este contexto, marcar unos hitos específicos de poder trabajar. Creo que a nivel organizacional es importante también que este proceso de un trabajo en conjunto sea continuo, no solamente para un proyecto, sino también desarrollar actividades conjuntas continuamente. Y bueno, es todo un proceso humano, considero, porque al final estamos hablando de todo un equipo humano que necesitan desarrollar y crear esa visión en común, ¿no? Hacia dónde va a alcanzar y darse esa discusión de esa alianza. Gracias. Jaime, ¿cómo lo entendéis desde Ayuda en Acción? Gracias, Rocío. Gracias. Bueno, en Ayuda en Acción, a las alianzas, pero también a la innovación, que en este caso estamos hablando de alianzas de innovación o alianzas tecnológicas, pues se le da mucha importancia para empezar porque se ha generado un área específica, en la cual soy director, para hablar de esto, ¿no? De innovación y de alianzas. Nosotros, para un poco también comprender mejor lo que voy a explicar después, deciros que en innovación, por ejemplo, tenemos 3 grandes pilares. Uno, la metodología de innovación social, ¿vale? Es decir, cómo somos capaces de trabajar una innovación social con un proceso de escucha, co-creación, prototipado, pilotaje y después escalado, ¿vale? Que es muy importante para nosotros. Tenemos otro pilar muy importante que es la generación de intraemprendimientos dentro de la propia organización y un tercero que es cómo ayudamos a los 18 países con los que estamos trabajando también a introducir la innovación y a formular, ejecutar los proyectos más de innovación. Nosotros nos basamos, y esto también es muy importante, que ya conlleva alianza, en innovación abierta, ¿vale? Y en innovación frugal. ¿Vale? Son 2 conceptos que me parecen muy importantes sacarlos porque, como hablaba, la innovación abierta conlleva el hacer alianzas con terceros que son profesionales que nos ayudan a mejorar los procesos, a mejorar soluciones que podamos dar a determinados problemas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y después la frugalidad, que también de alguna manera es un acuerdo entre muchos para que las soluciones que demos pues se acomoden, se adapten mejor a lo que decías tú antes, muy, muy importante, Blanca, que es a las personas con las que estamos trabajando. Es decir, en este caso, pues a comunidades, en nuestro caso asociaciones, cooperativas, asociaciones de mujeres, etcétera, con las que estamos trabajando, que se adapten realmente a su realidad, ¿vale? Y ahí hay una serie de conceptos que no quiero ahora alargar, pero que me parecen importantes porque de alguna manera, pues también es como una gran alianza para que entre todos, que las soluciones que demos pues vayan acordes a con quien trabajamos y sobre todo conseguir que participen en ellas. Nosotros tenemos una herramienta que tenemos una alianza precisamente con Seek for Change, que es Design Opportunities, ¿no? Que es una plataforma de innovación abierta. Y aquí, por ejemplo, también es necesaria una alianza con muchos actores, ¿vale? Entonces, aquí se genera un proceso en el que las propias comunidades son parte de decidir qué problema quieren afrontar, qué solución quieren que se aplique finalmente y cómo la desarrollamos. Hemos estado hablando con vosotras, con Seek for Change, también en cosas tan interesantes como, por ejemplo, cómo meter que las propias comunidades no solamente tomen decisiones sobre qué problema quieren llevar o qué solución decidir, sino también cómo son capaces de ellos dar soluciones, de ser actores y actoras
partícipes de esas soluciones. A mí me parece que es otro tema muy interesante de desarrollo dentro de esta metodología, pero que realmente todavía no estamos haciendo como nos gustaría y que posiblemente es muy, muy mejorable. Y después, por hablaros más del concepto de las alianzas en general, para Yo en Acción es básico. O sea, Yo en Acción tiene un enfoque que es territorial, que se basa además mucho en la detección de los actores clave en los territorios para determinadas temáticas, y para eso es que es esencial el decidir qué alianzas haces a diferentes niveles, a nivel local, a nivel, voy a poner un ejemplo, pues puede ser un distrito, puede ser una región, puede ser un país, pero cómo vas evolucionando en esas alianzas con diferentes actores, ¿no? Y actores, como decíamos, de diferentes tipologías, ¿no? Yo creo que a mí me tocó participar hace ya unos cuantos años en los debates de la Coordinadora Española sobre las alianzas público-privadas, que conllevaban bastante conflicto en esos momentos. Ahora mismo yo creo que se entiende que todos los actores tenemos de alguna manera que buscar alianzas para buscar un impacto en el desarrollo, ¿no? Y nos guste o no, que ahí no me meto, hay realidades en las que deben de participar todo tipo de actor para que realmente se consigan esos objetivos, esos fines, ¿vale? Lo dejo ahí porque de ahí lo que podemos también profundizar es en que, vale, si todos estamos ahí, ¿qué maneras hay de alianzas que sean, manejables para conseguir esos impactos? Porque el concepto de alianza ya conlleva un problema, es que somos muchos y hay que ponerse de acuerdo, ¿vale? Esto es como, oye, ¿qué prefieres? ¿Mayoría absoluta de un gobierno? Oye, van a estar ahí, lo van a desarrollar muy claro y van a ir pum, 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 pero cuando no hay mayoría absoluta y hay que llegar a acuerdos, se complica todo más, pero al mismo tiempo realmente es más participativo, más democrático, más real desde mi punto de vista. Entonces, bueno, ahí lo dejo como iniciativa. Gracias. Pues nada, retomando un poco la primera idea que comentaba, ¿no? Respecto a la complejidad en la que nos encontramos y las diversas ambigüedades a las que día a día tenemos que enfrentar para hacer proyectos de calidad y sobre todo generar impacto, desde Seek for Change creemos que la transformación tiene que tener por lo menos 4 elementos, ¿no? Tener una visión de justicia social que pueda incorporar todas las formas de ver el desarrollo, ¿no? De pueblos indígenas, de personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? El poder que tiene la innovación social en ello, ¿no? Y para aquí un poco cojo mucho de lo que decía Javier, ¿no? Cómo es que se crean esas nuevas ideas, cómo es que se empieza a pensar en algo diferente. Como tercer componente, la tecnología con un enfoque humano, es decir, a pesar de que ya a propósito del COVID se ha puesto mucho en valor el uso de las nuevas tecnologías, el centro nunca ha dejado de ser la persona, ¿no? Y todo lo que llega siempre tiene que vincularse a lo que dentro de los entornos sociales pues ha funcionado más o menos y la tecnología ser una herramienta de estos procesos, ¿no? Y finalmente algo que nos caracteriza es poder motivar alianzas improbables. Alianzas improbables en el sentido de que a partir de la experiencia que nosotros hemos tenido como Seek for Change, por ejemplo, en Perú, trabajamos en contextos muy complejos, ¿no? Por ejemplo, nuestro programa Sabia interviene en comunidades indígenas amazónicas en la selva central del país, un lugar caracterizado no solo por las altas vulnerabilidades, sino por los contextos de violencia que enfrentan las organizaciones indígenas. Y en este espacio donde existe tanta contradicción entre las personas con las que trabajamos, el Estado y visiones que vienen de otros entes de desarrollo como ONGs, por ejemplo, otras ONGs, el reto que tuvimos fue grande, ¿no? Poder coger lo mejor de cada actor y ponerlo en valor en una estrategia que pueda sumar esos puntos de vista, ¿no? Entonces, logramos con muchos aciertos y desaciertos, ¿no? Tejer y poner en valor esas experiencias, ¿no? Que venían desde la propia comunidad indígena, en las iniciativas que se gestaban, en el poder que en estos contextos puede dar como herramienta pertinente la tecnología y el rol que finalmente debe asumir el Estado para que estas iniciativas puedan escalar, ¿no? Entonces yo creo que desde Seek for Change hemos logrado y apostamos un poco que en los espacios en los que intervenimos se gesten estas formas de trascender, ¿no? No solo de tener un impacto esperado en las personas, ¿no? En los ciudadanos y ciudadanas con los que trabajamos, sino que finalmente estas iniciativas puedan demostrar tal vitalidad, tal forma positiva de intervenir que luego puedan escalar incluso a convertirse en políticas públicas, por ejemplo, ¿no? Que ese es un gran reto también al que la propia cooperación viene apostando, ¿no? Cómo todo esto que se hace desde el tercer sector pueda finalmente calar en una reconversión que tenga el Estado en favor de los ciudadanos, ¿no? Entonces, esa ha sido un poco la experiencia, eso es lo que un poco venimos impulsando en los territorios.
Y nada, seguimos conversando. Sí, y lo que está diciendo Steffi me da pie un poco para el siguiente tema que quería sacar aquí en la mesa. Es verdad que desde Sig4Chain, Steffi ha mencionado dos dificultades en lo que son la gestión de alianzas, ¿no? Una que es la visión de los distintos actores, que tienes que ir conciliando, no solamente la visión, las prioridades, la agenda, ¿no? La agenda que tiene cada uno de los actores, al final, bueno, esto lleva a ritmos diferentes, a poner delante unas necesidades de unos actores sobre otras, etcétera, ¿no? Otra dificultad que nos hemos encontrado en la gestión de alianzas, también lo decía Steffi, con todo el tema de la tecnología, ¿no? Cuando lo que se quiere es impulsar una solución con base tecnológica, a veces corremos el riesgo de posicionar la tecnología por delante realmente de las necesidades de las personas. No de las necesidades, pero sí que en el camino, de vez en cuando, nos perdemos en el desarrollo tecnológico y perdemos un poco el foco de cuál era inicialmente la necesidad que estábamos tratando de resolver, ¿no? Y requiere estar permanentemente revisando ese propósito que nos estábamos proponiendo inicialmente. Estos han sido aprendizajes que hemos ido adquiriendo en la gestión de alianzas. Y me da pie a preguntaros a vosotros, quería empezar por ti, Jaime, también, porque creo que todo el mundo está de acuerdo en lo importante que son las alianzas, todos estamos de acuerdo en su potencial, en que son fundamentales para la resolución de retos complejos. Ahora, el cómo, ¿no? No lo tenemos tan claro, porque son numerosos los desafíos que van apareciendo en la gestión de alianzas, ¿no? Y a veces es más... Está ahí la clave de las alianzas mucho más que en todo lo que se habla, ¿no? Entonces, Jaime, desde vuestra experiencia, ¿cuáles son esos principales desafíos que os habéis ido encontrando? ¿Cómo los habéis ido gestionando? ¿Qué nos puedes contar? Fenomenal. Bueno, la verdad es que lo primero diría, ¿no? Has preguntado el cómo, pero el para qué se hace la alianza es esencial, ¿no? Diría que es el primer propósito, que si no tenemos un problema bien definido, es decir, pues va a ser difícil que después seamos capaces de entender por qué hay que entender muy bien por qué nos estamos aliando, ¿vale? Después me parece súper importante también en que entendamos lo que has dicho tú de las agendas, ¿no? De cada uno. Es decir, estamos hablando de una ONG, estamos hablando de una empresa, estamos hablando de una universidad, estamos hablando de, fijaros, una administración pública del sector o del nivel que sea, pero también estamos hablando de la propia comunidad. Entonces, claro, dependiendo de cómo sea o el número de actores que tenemos, pues más dificulta esa alianza, ¿no? Pero es importante, por eso, marcar muy desde el principio cuál es el objetivo y cómo somos capaces de manejar muy bien nuestras agendas para llegar con, vamos a decir, con una lógica de tiempos a lo que buscamos. Luego es súper importante el tema de la gobernanza. Obviamente tienes que dejar muy claro desde el principio cómo se va a gobernar esta alianza, cuál es el papel de cada uno, bueno, pues cuál es el punto focal, cuál es un equipo operativo, no sé, se me ocurren como muchas cosas que hay que ir dejando claro y después, por supuesto, esto acompañado con un programa, un calendario para que esté muy, muy, muy bien definido, ¿no? Luego después tenemos el cómo vamos bueno, van a aparecer problemas, van a aparecer riesgos. Bueno, pues es tener en cuenta cómo vamos ante esos problemas o riesgos que pueden ir surgiendo. Bueno, qué mitigaciones podemos tener, porque esto de verdad van a darse y eso, nuestra experiencia es que se dan. Y después, sobre todo, también al mismo tiempo, qué valor de cada uno de nosotros le damos a la alianza, ¿no? Que está un poco en ese análisis primero que hablaba de, oye, qué reto tenemos, qué problema tenemos, cómo lo vamos a solucionar y qué objetivo tenemos y qué aportamos cada uno de acuerdo a nuestra experiencia. Y después creo que es muy importante, que va un poco en la misma línea, es los temas también de que, bueno, pues hagamos esfuerzos también hasta nuestros, no me gusta decirlo así, de valores éticos o nuestro posicionamiento, pero me refiero que desde el principio también tenemos que tener claro por qué línea roja no pasamos, ¿vale? Es decir, y eso para todos los que conformamos la alianza y que lo hablemos antes de tiempo, porque después en desarrollos paulatinos pues nos hemos encontrado en situaciones bueno, pues que a lo mejor había una línea roja para alguien que no sabíamos que existía o al contrario, ¿no? Entonces, esto me parece también otro tema a destacar. Y luego, maneras de trabajar, ¿vale? Y voy a poner un pequeño ejemplo, ¿no? Nosotros, pues eso que os decía antes de insistía con la alianza que habíamos generado para la innovación frugal, ¿no? Como entendido. Entonces, tú puedes hacer un acuerdo con una tecnológica buenísima, que una empresa que puede ser, yo qué sé, me invento,
grandes empresas tipo Iberdrola, Accionas del IBEX 35, que hacen seguro, tienen unos departamentos de tecnología impresionantes y brutales, bueno, pues tienen que entender que si se meten en un desarrollo, en un contexto determinado, la importancia que tienen la innovación social, los procesos, el entender, el que perciban bien cuál es el problema, el utilizar tecnologías acordes para su sostenibilidad, que sean amortizables en un futuro, es decir, muchas cosas que dependiendo del valor lo vean, ¿no? Y normalmente, obviamente, estas empresas no se meten a hacer un pozo, pero sí se meten a hacer una presa o un mercado global en una zona, y ahí es que es el mismo proceso, es que es súper importante, ¿no? Entonces, en estas cosas creo que pues es importante que lleguemos a estos valores. No sé, se me han ocurrido varias de las experiencias que vamos teniendo, y si queréis después a nivel de ejemplos concretos también bajamos, pero os dejo comentarios. Yo creo que con lo que nos ha dejado Jaime tenemos casi un decálogo de desafíos. No sé si Steph y Rocío identificáis algún desafío más en la gestión de alianzas que no haya salido. Has acabado con todo, Jaime. Me he emocionado y de verdad que además he ido siguiendo como la lógica de lo que nos va a pasar, sí. Intentando, lo he pensado antes y es verdad que son clásicos ejemplos, ¿no? Bueno, pues eso, de temas que hay que tener muy en cuenta. Podemos decir también, o sea, un buen contrato, esto es para todo, pero hay que manejar un buen contrato desde el principio para que lleguemos a un acuerdo lo más claro posible, ¿no? Y yo creo que es sano, es decir, el bajar lo máximo posible. A pesar de eso, surgirán problemas. Y entonces introduzco una cosa que me parece también muy bonita, que es también las personas, ¿no? Que conforman esas alianzas. Y vuelvo a lo mismo, es decir, cuando te consigues encontrar un grupo, independientemente de en qué ámbito trabajemos o en qué tipo de organización trabajemos, las personas al final hacen que sucedan cosas, ¿no? Y ahí también creo que es súper importante, bueno, pues la suerte o no suerte de encontrar grupos. Y hay veces que, por desgracia, algo de esa alianza, de repente hay una persona que puede estar torpedeando una alianza. Yo he tenido casos en los que, pues sí, se identificaba una persona que pues siempre eran problemas en vez de intentar buscar soluciones, ¿no? Entonces, ahí la actitud también y el tener una predisposición ayuda mucho a las alianzas. Yo creo que a lo que mencionaba Javier, algo que puedo incorporar es que el gran desafío que tenemos desde el tercer sector o desde la cooperación es que no es tan fácil abordar alianzas como en el sector empresarial, ¿no? Es decir, todos convergen en que el objetivo es generar ganancias y utilidades. Trabajar desde el tercer sector implica negociar esos objetivos, ¿no? Es decir, todos los actores apuestan efectivamente por un mismo fin, que para algunos puede ser un bienestar colectivo, un bien común, y vemos que no es así, ¿no? Entonces, yo creo que ese desafío de no perder este componente social, político de lo que es una alianza, también es un gran desafío, ¿no? Porque muchas veces se cree que nosotros como tercer sector estamos al mismo nivel de la empresa, ¿no? Que se negocian alianzas solo con objetivos muy definidos. Y creo que las sociedades nos han demostrado que hay diferentes formas de ver el desarrollo y esos procesos de negociación son muy complejos porque hay intereses de por medio, ¿no? Tú puedes estar apoyando a ciudadanos a poder reivindicar derechos y esto quizá está perjudicando al propio Estado que no es capaz de asumir sus limitaciones. Entonces, ¿cómo converges en un espacio la función misma del Estado en generar desarrollo, en poder asegurar derechos? Si por otro lado, pues el propio Estado a veces no lo puede asumir porque eso implica varias cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que ese reto que está vinculado más a esa capacidad de negociación, de poder interpretar la realidad más allá de un fin específico de un proyecto, sino en el fin que implica el desarrollo, la garantía de derechos, es de por sí ya un desafío bastante complejo, ¿no? Entonces, eso creo que es incluso lo que lo hace más interesante porque en algunos espacios de nuestra experiencia hemos intentado, por ejemplo, ser ese mediador, ¿no? Entre una sociedad totalmente desprovista de derechos frente a un Estado que con todas sus limitaciones intenta hacer cosas, entonces generar esas convergencias son un desafío, ¿no? Porque existen muchas resistencias de ambas partes, pero creo que ahí va un poco el gran potencial que tiene, ¿no? Y eso que estás diciendo, Steffi, unido también a lo que decía Jaime antes, hace un ratín, lo encuentro súper interesante porque es verdad que está creciendo mucho el debate sobre cómo evitar que las alianzas reproduzcan asimetrías de poder, ¿no? Que muchas veces se siguen generando. Entonces, bueno, ¿y cómo se puede garantizar que el beneficio llegue finalmente a las comunidades para las que en teoría se ha generado esa alianza, ¿no?
Entonces, no sé esa parte, ¿cómo la veis, Rocío, Steffi, tú que estabas un poco hablando del tema? Sí, yo creo que hablar de alianzas, definitivamente no podemos perder el lado político, ¿no? Es hablar de poder y de negociar el poder y la capacidad que vas a tener tú de tomar decisiones en un contexto donde existen diferentes formas de ver el desarrollo y diferentes formas de administrar esa capacidad de tener voz y de tener la capacidad de decisión. Sin embargo, yo creo y creemos que dentro de la experiencia que ha desarrollado Seek4Change, finalmente el propio Estado como naturaleza pues apunta al ciudadano, ¿no? Entonces, en lo que podamos generar que finalmente garantice derechos, que apueste por vida digna, que apueste por bienestar colectivo, serán las alianzas en las que podamos sumar y en las que podamos converger, ¿no? Finalmente, hemos tratado de llegar a esa ecuación tan sencilla porque en el propio desarrollo del contexto, o sea, te enfrentas o tienes financiamiento, pero te sujetas a ABC, o no tienes ese financiamiento, pero, no sé, vas por otra línea. Y en Perú, por ejemplo, estamos ahora mismo atravesando un contexto bastante retador, ¿no? ¿Por qué? Porque hace 3 días han aprobado un reglamento de cooperación internacional donde el Estado peruano se ha visto tan quizá atacado, y lo voy a poner entre comillas, por mucha gente de cooperación que ha intentado reivindicar derechos, que la nueva ley lo que hace es prohibir, por ejemplo, que las ONGs puedan apoyar a procesos penales o judiciales a personas que están siguiendo este proceso. Y esto ha sido crucial, ¿por qué? Porque muchas ONGs, por ejemplo, han apoyado a líderes indígenas que han sido falsamente acusados, ¿no? Y lo que hace la nueva ley es decir, primero, todos los proyectos de cooperación que se ejecuten en Perú van a ser aprobados por APSI, que es la Agencia de Cooperación Internacional, y si dentro de tu marco lógico tú ves algo que esté vinculado a incidencia, a defensa de derechos, lo van a evaluar, ¿no? Porque lo que ellos no quieren es que se financien procesos donde se ponga en cuestión una decisión del Estado. Por ejemplo, eso ha sido algo brutal. Rocío, también de las preguntas anteriores, si te has quedado con ganas de decir algo. Sí, la verdad es que he estado escuchando muy atentamente porque creo que es clave cada uno de los aportes, tanto de Jaime como de Steffi. Me quedo con lo que ha mencionado también Jaime sobre los modelos de gobernanza de las alianzas. Creo que es sumamente importante porque lo que señala Steffi, luego a la realidad en los territorios, el Estado se entiende que dentro de su naturaleza debe velar por los derechos de la sociedad civil, ¿no? De las comunidades. Sin embargo, en muchos casos o en algunos casos no vemos esto. Entonces, creo que ese trabajo previo que se necesita avanzar sobre los modelos de gobernanza para fortalecer estas alianzas es sumamente importante para aterrizar luego el trabajo efectivo dentro del proyecto, ¿no? Porque estos procesos de gobernanza son sumamente complejos en el territorio. Creo que son una de esas dificultades realistas que enfrenta la gestión de proyectos, porque el momento de aterrizar sobre todo lo que se ha esquematizado dentro de un plan, ¿no? En la realidad vemos que estos procesos de gobernanza en el territorio son muy frágiles, ¿no? Dentro de ese propio contexto con la comunidad, y realmente vivimos un proceso no solamente en Perú, creo que en general en Latinoamérica, en una inestabilidad constante de gobernanza. Es más, creo yo que inclusive creo que que necesitamos hablar mucho más sobre esa brecha de comunicación que existe entre los derechos civiles ciudadanos y cuál es su participación activa y efectiva en los procesos de gobernanza participativa en su territorio, para que ellos comprendan cuál es este grado de participación dentro de este modelo de gobernanza. Entonces, este proceso debe estar mucho más avanzado, estable, fortalecido para poder trabajar en alianza con la cooperación internacional. Y creo que este rol necesitamos fortalecerlo también con la academia. Creo que la academia, las universidades deben ser promotores de este grado de participación y de atender estas necesidades en las competencias, ¿no? Y conocimientos sobre sus derechos de las comunidades. Bueno, dentro de ese aspecto nosotros desde Turistec siempre impulsamos, ¿no? Tratamos de impulsar ese diálogo y acercamiento de las universidades
sobre todo en entornos rurales, porque son las que de alguna manera están identificando, ¿no?, esas brechas sociales, económicas en los territorios. Y también tienen dentro de ese análisis justamente esto que hemos mencionado, ¿no?, los procesos de innovación y gobernanza participativa en el territorio. Entonces, bueno, dentro de ese esquema es un tanto mi aporte. Gracias. Sí, me gusta muchísimo lo que has dicho, Rocío. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas de los mecanismos de gobernanza. Creo que son gobernanzas probablemente muy frágiles porque no son dinámicas, no son flexibles, no son adaptativas. De hecho, ¿no?, ya que hablamos tanto de innovación abierta, frugal y procesos adaptativos, la gobernanza también tiene que ser adaptativa, ¿no?, en la misma medida. Y hasta ahora no se están consiguiendo tantos modelos de gobernanza adaptativa, ¿no? No sé, ya por ir cerrando un poco, ¿cómo podríamos evolucionar hacia ese, o qué modelos? Tú has dicho algo, Rocío, pero hacia qué tipo de modelos de gobernanza podríamos ir evolucionando y de qué manera, ¿no? Por ir cerrando, no sé si se os ocurre alguna idea. Dejo la pregunta abierta, a quien se lance. Bueno, me lanzo, no sé si a responder totalmente, aunque también lo voy a intentar, pero es que tenía ganas de comentar de acuerdo lo que había Bueno, dicho. me alegro que haya otra pregunta. No más que pregunta, porque es verdad que Estefi y Rocío han comentado, bueno, yo creo que vivimos, y creo que es interesante sacarlo también, una coyuntura ahora mismo para temas de cooperación al desarrollo, diría un poco de desarrollo en general complicada, ¿vale? Hay que ser realistas, ¿no? Es decir, lo que está pasando en Perú, que comentaba la compañera, pues hay muchos lugares, en muchísimos países, donde encontramos dificultades realmente para el desarrollo de, bueno, pues de alianzas, de actividades, de igualdad, de derechos humanos, al final, bueno, pues que son patentes, ¿no? Y son muy, muy, muy preocupantes, ¿no? Es decir, creo que hemos perdido muchos de los acuerdos multilaterales que teníamos y nos vamos dirigiendo cada vez a acuerdos más bilaterales o de estados concretos que toman decisiones. Lo que has comentado de Perú, El Salvador, Nicaragua, lo que ocurre en Estados Unidos. Es que me podemos empezar y no parar, con perdón, por la situación que tenemos. Dicho esto, es como un poco el traer las alianzas como algo tan importante y tan necesario. Es decir, no es un acuerdo público-privado para desarrollar un proyecto. Es decir, las alianzas son eso y mucho más. Es decir, estamos hablando que cada actor debe de traer lo mejor que tiene para el desarrollo del objetivo que tenemos, ¿vale? Y el traer lo mejor que tiene conlleva ya, sin falta, mejora en la calidad, casi seguro. ¿Qué pasa? Que existen dificultades en lo que estamos hablando, es decir, existen dificultades en la gobernanza, existen dificultades en cuanto nos metemos 6 personas, es más difícil ponerse de acuerdo que si somos 2, es decir, es obvio, son cosas obvias, pero que hay que manejar, pero que en principio traen mejor calidad. Pero no solamente traen mejor calidad, sino para mí una cosa más importante, que por eso lo refería a todo lo que he dicho antes, que es el consenso, el acuerdo. ¿Vale? Eso al final legitima mucho más las decisiones que has tomado y que estás desarrollando, ¿no? Entonces, hay veces que pues todos estos conceptos de plataforma multiactor en los que, bueno, pues hemos venido trabajando y se han desarrollado muchas cosas, lo que venías hablando antes de los famosos ecosistemas entendidos como tal, es decir, yo creo que la innovación también tiene que venir por aquí, ¿vale? Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo para ser más innovadores en los procesos, hacerlos más ágiles, pero al mismo tiempo que queden muy claros los objetivos y cómo nos articulamos, qué líneas se ocupa cada uno, es decir, y ahí hay un pre importante que es esa co-creación, ¿no?, que también decíamos. Entonces, bueno, yo creo que es el momento, además, necesario absoluto, por eso decía lo de necesario la palabra, porque es que son cosas que nos está pidiendo el contexto y que necesitamos llevarlas a cabo. ¿Que conlleva más trabajo? Sí. ¿Que es hasta a veces más complejo? Sí. Pero creo que es necesario, porque si no, tú solo al final la unión va a poder tener más fuerza además, ¿no? O sea, bueno, son muchas razones, creo, pero quería dejarlo ahí porque creo que es una reflexión buena y después sobre todo nos lleva a, como tú decías, perdón, es decirte, ahora vale también, pero ¿cómo lo hacemos, no? Que esa es otra. Bueno, por mi parte, creo que bueno, gracias, Steffi. Sí, por mi parte, considero que es sumamente importante incluir dentro de estas alianzas a las universidades, realmente. Creo que la innovación debe basarse en investigación. Necesitamos actualizar metodologías, ¿no? Avanzar en esta actualización porque, nuevamente,
las idiosincrasias, el contexto, los recursos son diversos, variados en nuestros territorios, por lo cual necesitamos como aliado a las universidades, a la academia. Igualmente creo que es sumamente importante también entender ese marco tecnológico desde esa gestión de datos, ¿no? Datos abiertos, y la creación de datos abiertos se da a partir de una gobernanza inclusiva, participativa, sino de dónde generamos los datos. Yo siempre comento que cuando hablamos de territorios inteligentes, destinos inteligentes, ciudades inteligentes, no hablamos únicamente de tecnología, ni de lo inteligente que es la tecnología. Yo creo que hablamos de datos que se generan en el territorio a partir de las personas, de sus prioridades, de sus necesidades, de sus recursos. Entonces creo que dentro de ese contexto tecnológico es una oportunidad para comprender que aquí también hay una oportunidad, ¿no?, de aperturar ese grado de democracia y participación ciudadana y ese trabajo que se hace entre todos los aliados. Gracias. Totalmente, Rocío. Has sacado temas que dan para un capítulo de podcast cada uno, así que nada, ya iremos profundizando más en ellos. Ya ahora sí os voy a pedir otra vez que cerréis con una sola palabra esta vez sobre vuestros sueños relacionados con las alianzas. ¿Cómo os gustaría que fueran las alianzas? Pero en una sola palabra. Hacemos una ronda. Empezamos ahora por Estefi, Jaime y Rocío. Una palabra. Flexibles. Es que eso tiene explicación, pero bueno. Hay que vencer la tentación. Quizás participativas. Bueno, pues nada, solamente agradeceros a los tres la participación, todas vuestras ideas y haber puesto a disposición de todo el mundo todo el conocimiento que tenéis, que es increíble e inabarcable. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nada, nos vemos en el próximo podcast. Gracias. Esto fue Código Social. Gracias por acompañarnos en este podcast, donde hemos podido explorar cómo la tecnología puede transformar realidades cuando se pone al servicio de las personas. A lo largo de estos episodios hemos escuchado voces diversas, hemos compartido aprendizajes y hemos descubierto caminos posibles hacia una innovación más justa e inclusiva. Nos despedimos por ahora, pero la conversación sigue. Sigamos conectados, colaborando y creando tecnología con propósito.